Luis Alfredo Garavito, conocido también con el escalofriante apodo de la Bestia, un nombre que evoca el horror y la magnitud de sus actos. Es tristemente célebre por ser uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia criminal, un depredador que dejó una cicatriz imborrable en la sociedad. Garavito es responsable de la muerte de más de 190 niños en la Colombia de los años 90, una época ya marcada por la violencia y la desesperación. Sus víctimas, arrebatadas de sus familias y comunidades, representan una tragedia incalculable. Sin embargo, es crucial reconocer que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que muchos casos quedaron sin resolver o sin registrar en medio del caos de la época. La verdadera extensión de su maldad quizás nunca se conozca por completo. Sus crímenes no fueron actos impulsivos, sino más bien metódicos y crueles, planeados con una frialdad que estremece. Cada detalle, cada paso, fue calculado para maximizar el daño y evadir la justicia. Garavito se aprovechaba de la desesperación de niños vulnerables, aquellos que vivían en las calles, en la pobreza extrema, ofreciéndoles falsas promesas y engaños calculados para ganarse su confianza y llevarlos a su perdición. La historia de Garavito no es solo un relato de horror, sino que también nos obliga a confrontar los rincones más oscuros de la mente humana, a explorar las profundidades de la maldad y a cuestionar nuestra propia capacidad para comprenderla. Y nos pregunta, ¿cómo es posible que un ser humano sea capaz de cometer tales atrocidades? ¿Nació siendo un monstruo, predestinado a la maldad, o se hizo uno a través de una serie de experiencias traumáticas y decisiones equivocadas? ¿Es la naturaleza o la crianza la que define el camino de un individuo? Al examinar su vida a través de una lente psicológica, analizando su pasado y sus motivaciones, podemos empezar a entender las fracturas que lo llevaron a su catastrófica pérdida de humanidad. Podemos vislumbrar los traumas y las heridas que lo marcaron, aunque esto no justifique en absoluto sus actos, sino que nos permita comprender mejor la complejidad de la mente humana. Se movía por los pueblos como un fantasma, invisible y omnipresente, acechando a sus presas en la sombra, usando disfraces y cambiando su apariencia constantemente para ganarse la confianza y el acceso a sus víctimas, manipulando a quienes menos podían defenderse, revelando una inteligencia depredadora, una capacidad para anticipar y explotar las debilidades de los demás, y una total falta de restricción moral, una ausencia de empatía que lo convertía en un monstruo. Este análisis diseccionará el perfil psicológico de Garavito, explorando las profundidades de su mente perturbada. Examinaremos su infancia, buscando las posibles causas y los factores que contribuyeron a su desarrollo como asesino, y analizaremos las definiciones clínicas que nos ayudan a comprender su patología. Veremos los patrones de comportamiento y las características psicológicas que nos ayudan a categorizar su comportamiento y a entender cómo operaba su mente, con el objetivo final de arrojar luz sobre la compleja interacción entre la naturaleza y la crianza en la formación de un asesino en serie, buscando respuestas a preguntas que nos persiguen desde hace siglos. La infancia de Garavito en la Colombia rural estuvo marcada por la violencia y el abuso implacables. Su padre, un alcohólico violento, gobernaba el hogar con terror, mientras que su madre era impotente para intervenir. Garavito sufrió abuso físico y sexual severo tanto de su familia como de sus vecinos, dejando profundas cicatrices psicológicas. En lugar de aprender empatía, aprendió que la vulnerabilidad era una debilidad que debía ser explotada. El aislamiento emocional y la falta de protección crearon un vacío donde debería haber habido una conexión humana normal. Su vida temprana desmanteló sistemáticamente su capacidad de empatía, forjando la ira y el desapego que más tarde definirían sus crímenes. Un hogar violento y negligente, un lugar donde la seguridad y el amor deberían florecer, se convierte en un campo minado de dolor y temor. Es un caldo de cultivo para futuros comportamientos antisociales, donde las semillas de la agresión y la falta de empatía pueden germinar y echar raíces profundas. Niños como Garavito, expuestos a la brutalidad y la indiferencia desde una edad temprana, expuestos a traumas constantes, a experiencias que destrozan su inocencia y dejan cicatrices invisibles pero profundas. Desarrollan una visión del mundo basada en el miedo, donde cada sombra es una amenaza y cada desconocido, un posible agresor. La desconfianza y el desapego emocional se convierten en mecanismos de defensa, en muros que levantan para protegerse del dolor.
El abuso crónico puede alterar el desarrollo cerebral, afectando las áreas responsables del juicio, la regulación emocional y la empatía, erosionando la empatía y el control de los impulsos, dificultando la capacidad de sentir el dolor ajeno y de frenar los propios deseos destructivos. El ciclo de abuso. A menudo convierte a las víctimas en perpetradores, perpetuando un patrón de violencia que se transmite de generación en generación, buscando control al recrear su trauma, intentando dominar el horror que una vez los dominó. El hecho de que Garavito atacara a niños vulnerables, a seres indefensos que confiaban en su protección, fue un eco de su propia victimización, una repetición distorsionada de su propio sufrimiento. Pero este contexto no excusa sus acciones. La comprensión no implica justificación. Muchos soportan infancias horribles, marcadas por la adversidad y la negligencia, sin convertirse en monstruos. Eligen la bondad, la empatía y la justicia a pesar de su dolor. El ambiente de Garavito, sin embargo, fue un catalizador. Lo equipó con las herramientas psicológicas, con las justificaciones y las racionalizaciones, para la crueldad, para infligir dolor sin remordimiento. Sus crímenes fueron una manifestación monstruosa, una expresión extrema de la maldad humana, de las lecciones que aprendió en su juventud, de las heridas que nunca sanaron. Es crucial distinguir entre pedofilia y homosexualidad. Confundirlas es tanto impreciso como dañino. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico definido por la atracción sexual hacia niños prepúberes, sin importar el género, y es inherentemente explotadora. La homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana que involucra a adultos que consienten y respeto mutuo. Garavito era un pedófilo cuyas víctimas eran niños. El término operativo es pedófilo, no homosexual. No hacer esta distinción alimenta estereotipos peligrosos y discriminación contra las personas LGBTQ+. Sus crímenes se originaron en la pedofilia y la psicopatía, no en la orientación sexual. La claridad en estos términos es esencial para una discusión informada y racional. Serial killers, like Garavito, often share a chilling pattern of traits, a disturbing blueprint etched into their psyche. These aren't random acts of violence. They are manifestations of deep-seated psychological abnormalities. At the core of this pattern lies a profound lack of empathy, an inability to understand or share the feelings of others. They simply cannot relate to the pain they inflict. This is coupled with a deep-seated contempt for social rules, a belief that laws and norms don't apply to them. They operate outside the boundaries of acceptable behavior. And fueling their actions is an insatiable need for control, a desire to dominate and manipulate their environment and the people within it. They view others as mere objects, tools to be used for their own gratification, devoid of inherent worth or dignity. They don't see them as human beings with feelings, hopes, and dreams, but rather as instruments to fulfill their dark desires. Their crimes often take on a ritualistic nature, a carefully choreographed sequence of actions. These rituals serve to satisfy specific, deeply ingrained fantasies, playing out scenarios that exist only in their twisted minds. And through these acts, they seek to assert their dominance, to prove their power over life and death. The methods employed by Garavito, tortura, ataduras, y engaño, were all integral parts of his dark, meticulously planned ritual. Many serial killers possess a superficial charm, a disarming facade that allows them to gain trust. They use this charm as a tool, skillfully manipulating their victims into vulnerable positions. And this same charm helps them to evade suspicion, allowing them to operate in plain sight. This duality, a convincing mask that hides a predatory emptiness, makes them terrifyingly effective at what they do. Garavito's chilling ability to blend seamlessly into society, all while committing unspeakable atrocities, perfectly exemplifies this deeply disturbing model of the serial killer. Comprehending these traits, understanding the patterns, is absolutely key to recognizing and ultimately preventing such predators from ever harming again. Para entender a Garavito, debemos examinar el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón de vida de violación de los derechos de los demás, impulsividad y falta de remordimiento. La psicopatía, una forma más grave, añade rasgos como el encanto superficial, la manipulación y un profundo vacío emocional. Los psicópatas no experimentan emociones como el amor o la culpa de una manera significativa.
Garavito encaja en el perfil psicopático: planificación meticulosa, manipulación y total falta de remordimiento. Sus crímenes no fueron impulsivos, sino calculados, impulsados por una mentalidad depredadora. Entender la psicopatía explica cómo pudo cometer tales atrocidades sin conciencia. Es este vacío emocional lo que lo hizo tan peligroso. La falta de empatía de Garavito era tanto un rasgo como una herramienta, lo que le permitía infligir sufrimiento sin remordimiento. Se basaba en mecanismos de defensa psicológicos para justificar sus acciones, principalmente la racionalización. Pudo haberse convencido de que sus víctimas estaban mejor muertas o que la sociedad las había abandonado, neutralizando la culpa. La negación lo aisló del horror de sus crímenes, permitiéndole relatarlos con un desapego escalofriante. La proyección probablemente jugó un papel. Al ver a sus víctimas como contaminadas, justificó su destrucción. Estos mecanismos formaron una fortaleza psicológica, permitiendo su reinado de terror. Para Garavito, el sufrimiento de los demás era emocionalmente insignificante, solo otro paso en su ritual. Esta combinación de desapego y autojustificación es común entre los psicópatas. Tratar a alguien como Garavito es casi completamente teórico, dada la gravedad de su psicopatía. La terapia cognitivo-conductual intentaría desafiar su pensamiento distorsionado y sus racionalizaciones. Establecer confianza sería casi imposible, ya que probablemente manipularía al terapeuta. Se podría intentar el entrenamiento en empatía, pero es poco probable que se produzca un cambio emocional verdadero. El enfoque se desplazaría hacia la modificación del comportamiento y una supervisión estricta, con el objetivo de gestionar el riesgo en lugar de curar. El objetivo: prevenir más daño, no la rehabilitación. El éxito se mediría por la contención, no por la transformación. Se considera ampliamente imposible tratar a psicópatas severos como Garavito. Sus rasgos principales, manipulación, falta de empatía y desapego emocional, socavan la terapia. Las diferencias neurológicas pueden hacer que el cambio genuino sea biológicamente inalcanzable. La mejor esperanza es enseñar una comprensión cognitiva de las reglas, no un sentimiento moral. Manejar a estas personas requiere un equipo multidisciplinario: psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y personal correccional. La colaboración constante es esencial para prevenir la manipulación y garantizar la seguridad pública. El caso de Garavito es un escalofriante recordatorio de cómo el trauma infantil y la psicopatía pueden combinarse para crear un monstruo. La prioridad siempre debe ser la contención y la protección de la sociedad, no la fantasía de una cura.